tardes, hermanos, Dios les bendiga. Les voy a pedir por favor que si se pueden poner de pie, si podemos abrir nuestras Biblias en Mateo 4, del 12 al 17, vamos a tener nuestra lectura bíblica, como cada domingo, y yo voy a leer el primer versículo, que es el 12, y ustedes van a leer el 13, y yo el 14, y así vamos a ser intercalados hasta el 17, que es el último que vamos a leer, ese lo vamos a hacer juntos. Leamos, hermanos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra de Dios es esta, hermanos. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gracias por la lectura de la palabra del Señor y damos gracias por todas las cosas que el día de hoy hemos tenido en nuestro servicio. Y vamos a continuar hablando del Evangelio según San Marcos, y así como dijimos, nuestra serie va a tomar un pequeño giro en estas cuatro semanas del mes de diciembre por el mes de la Navidad, y es justamente Jesús, nuestro ejemplo de servicio, pero en retrospectiva. Eso vamos a mirar pasajes del nacimiento del Señor Jesucristo, cómo impactan en el pasaje del día de hoy que estamos hablando. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces continuamos con el tema, y esta vez nos toca Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Algunos hermanos me han dicho: pastor, estamos en Marcos, pero leemos Mateo. Y han pasado, creo, 2 domingos con eso. Evidente es lo que ha pasado. Lo que sucede es que Marcos, cuando expresa lo que ha sucedido, por ejemplo, del ministerio del Señor Jesucristo, en el versículo 14 y 15, solamente utiliza 2 versículos y no expande mucho lo que él quiere decir. Pero los otros evangelistas hablan de lo mismo, pero expanden mucho más. Entonces, para que la lectura bíblica no sea muy corta, entonces no leemos 2 versículos solamente, sino leeríamos y nos sentaríamos, ¿verdad? Entonces, pero hacemos la lectura bíblica de un libro que tenga un poco más de información, y en este caso Mateo es el libro. Podría ser Lucas también en algún caso, pero en este caso Mateo es el libro. Entonces, por eso es que leemos Mateo, pero estamos en el Evangelio según San Marcos, porque prácticamente habla de lo mismo. En este pasaje que hemos leído, porque dice Juan después que fue encarcelado, esto dice Marcos, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces esto leemos y podemos decir que al encarcelamiento de Juan el Bautista, el Señor inicia su ministerio predicando la buena noticia del reino. Es el tiempo de la venida del Señor y del reino de Dios, y es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra como siempre, que nos asistas con el ayudador, con el confortador, con el Espíritu Santo, para que tu palabra sea expuesta, Señor, y llegue a los corazones así como tú lo deseas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Juan finaliza su ministerio, y el Señor Jesucristo inicia el suyo. Es el tiempo de entrar al reino, pero el entrar al reino requiere arrepentimiento y fe. En este pasaje vemos que Juan está finalizando su ministerio, está al final de su ministerio. Pero justamente porque está al final de su ministerio, ahora el Señor Jesucristo empieza su ministerio. Por eso el versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y como ustedes habrán podido observar, estamos hablando de este versículo 14 y versículo 15 de Marcos, y hace 2 semanas hemos estado hablando de las implicaciones del mensaje de Juan el Bautista. Vimos cómo algunos saduceos y algunos fariseos habían venido a bautizarse
y también lo mismo la multitud, y unos publicanos y unos soldados vinieron a bautizarse. Ellos vinieron a bautizarse por el bautismo de Juan, que es diferente al bautismo que hemos practicado el día de hoy. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para preparar los corazones de aquellos que van a venir a ver al Mesías en aquel tiempo. Y el mensaje de Juan era bien claro para los gobernantes. Dice, con estas y muchas exhortaciones, porque exhortaba a todos Juan, anunciaba las buenas nuevas al pueblo, y entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Esa era la razón por la que Juan estaba en la cárcel. Le había dicho a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano, o sea, le había exhortado al rey. Es medio difícil, incluso el día de hoy, ¿no? Aunque en esta democracia se dicen cosas, se hablan cosas, se falta el respeto, tampoco eso está bien. Pero Juan el Bautista se había atrevido a reprenderle al rey de la región donde él vivía. Y la respuesta del rey fue encarcelarlo a Juan. Entonces, había sucedido que en ese momento estaba encarcelado Juan y ya no podía predicar. Entonces Juan inicia su ministerio. Jesús inicia su ministerio. La semana pasada hemos visto cómo el siervo de Dios obediente en la tentación, en Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13, aprendimos tres cosas cuando el Señor es tentado por el diablo. Primero el diablo le dice que convierta las piedras en pan, y vemos claramente que es necesario conocer todas las cosas que provienen por la voluntad de Dios, porque el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba diciendo el Señor que es necesario conocer las cosas que provienen por la voluntad de Dios, por decreto de Dios. La palabra de Dios incluye también la comida. O sea, en otras palabras, el Señor está mostrando que todos tenemos lo que tenemos porque Dios permite que tengamos. No hay cosa que nosotros podemos tener que Dios no ha permitido que tengamos. Aún hace llover para buenos y para malos. Hace llover para los que se comportan bien, para los que se comportan mal, para los que glorifican su nombre y para los que no glorifican su nombre. Entonces, hemos visto esto la semana pasada, cómo el Señor vence la tentación y nos habla estos tres puntos. El otro punto es conocer el propósito de Dios. Le dice, tírate del pináculo del templo para que la gente te reconozca que eres el Mesías. Quería que el pueblo de Israel les reconozca como el Mesías sin ir a la cruz. Y el Señor responde que eso no va a ser y no lo hace. Entonces, Jesús conocía bien el propósito de Dios, y eso nos enseña a nosotros conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, que es glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Los creyentes vivimos para glorificar a Dios. No vivimos una vida centrada en nosotros mismos. No vivimos para nosotros ser las estrellas. Si usted ha podido ver en la televisión, las personas viven para ser aduladas por los otros, quieren sobresalir, quieren ser estrellas, quieren ser celebridades en este mundo. Pero el ser cristiano es lo opuesto de eso. Nosotros vivimos para nosotros morir, para que Cristo viva en nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, es lo opuesto de lo que el mundo busca, y eso el Señor les habló. Y la tercera cosa es que cuando le ofreció los reinos del mundo, el Señor dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Saber que no debemos amar al mundo. La vida del creyente no se trata de conquistar el mundo, porque el mundo pasa. Entonces, este es el trasfondo ahora de lo que vamos a hablar el día de hoy. El Señor había sido bautizado en el bautismo de Juan, no porque Él tenía que arrepentirse de sus pecados, no, porque es 100% Dios, 100% hombre sin pecado, pero para cumplir toda justicia, para cumplir toda obediencia se bautizó, y luego fue tentado por el diablo y venció la tentación. Ahora estaba listo para empezar su ministerio. Y esta semana vamos a ver cómo Juan finaliza su ministerio y el Señor empieza el suyo. ¿Le ha tocado alguna vez vivir en una situación así? Cuando alguien finaliza algo y a usted le toca relevar lo que esa persona estaba haciendo. ¿Alguna vez ha trabajado por turnos? Yo he trabajado por turnos, shifts decimos aquí, ¿verdad? Uno acaba su turno y el otro empieza su turno. Si la otra persona te coopera bien en tu turno, te va a dejar toda la información para que continúes con tu trabajo. Pero si no te coopera bien en su turno, te va a dejar desinformado y tienes que enterarte la primera hora. Ahí la compañía pierde dinero.
Pero aquí estaba pasando algo así. Juan el Bautista había venido como precursor del Señor. Estaba finalizando su ministerio en la cárcel porque le había dicho a Herodes que no era correcto lo que estaba haciendo. Como más no podía predicar Juan, aparece el Señor predicando el arrepentimiento y la fe para poder entrar al reino. Era diferente ahora, no era el arrepentimiento para recibir al Mesías, sino el arrepentimiento para entrar al reino de Dios. Por eso el 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios. Esto es lo que dice Marcos, que Juan fue encarcelado. Pero mirando hacia atrás y en retrospectiva, desde el nacimiento de Juan hasta este momento, se acerca el final del ministerio de Juan el Bautista. Mire lo que Juan dice. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos y vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mire lo que dice el versículo 30, Juan, cuando habla del Señor Jesucristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 26 al 30. Juan sabía que estaba llegando al final su ministerio. Y sus discípulos dicen, el que has bautizado, ahora Él está haciendo ministerio allá. ¿Cómo es eso? Tenemos la competencia, está ahí. Y Juan dice, yo he venido, les he dicho, yo no soy el Cristo. Soy solamente una voz que anuncia al Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa también es una actitud cristiana que nos enseña la palabra del Señor. Hay ocasiones que nos toca menguar y hay ocasiones que nos toca crecer también. Pero en este caso, Juan le estaba tocando menguar en su ministerio porque, aparte de este pasaje, Juan estaba en la cárcel y él sabía su rol, el propósito para el cual era su vida. Y esto es lo que el Señor dijo de Juan también, cuando éste mandó a preguntar a sus discípulos en Lucas 7, 26 al 28, dice, el Señor dice de Juan, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí está avalando el Señor Jesucristo el ministerio de Juan el Bautista. Había concluido su ministerio. Esa es la voz que dice la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, que clama en el desierto. Esa es la voz, correcto. Les digo que no hay profeta más grande que Juan, dice el Señor. Pero ¿por qué dice eso el Señor Jesucristo? Porque sabe, hermano, todos los otros profetas profetizaron de la venida del Señor Jesucristo. Pero Juan profetizó de la venida del Señor Jesucristo, pero vio llegar, cumplirse su profecía delante de sus propios ojos. Por eso es el más grande profeta. Los demás hablaron del Señor. Isaías habló del Señor, que Él iba a venir, pero no vieron cumplirse su profecía. En cambio, Juan sí vio cumplir su profecía. Pero dice el Señor y aclara, tampoco pienses que es lo más grande, Juan, dice, porque en el reino de Dios, Él es el más pequeño, porque hay más grandes en el reino de Dios. ¿Qué le parece? O sea, tenemos una posición de servicio delante de Dios. Nosotros no podemos alardear de lo que somos o de lo que poseemos delante de Dios. Él conoce nuestra correcta posición y esa concepción de nosotros es lo que a nosotros nos interesa, pues porque Dios sabe de nosotros. Cuando Juan ya no puede hacer más ministerio, es que el Señor Jesucristo inicia su ministerio. El texto dice que fue a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, verso 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. En un sermón predicado el 2007, que titulaba Y llamarás su nombre Juan, justamente en Navidad también, hablamos de Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, ahí presentamos a Juan el Bautista como el precursor del Señor, desde el anuncio del embarazo de su madre Elizabeth, desde allá hasta que nació. Juan fue anunciado primeramente por a su padre Zacarías.
luego a su madre Elizabeth. El anuncio lo hizo el ángel Gabriel, y en este mismo sermón se menciona a Juan el Bautista y nos habla del significado de su nombre y de su misión y de los relevante que será el nacimiento de Juan el Bautista al final de su ministerio. Y por eso hablamos también acerca del significado del nombre de Juan. Juan significa enviado de Dios. El versículo 13 de Lucas capítulo 1 y 14 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. La mamá de Juan no se podía embarazar, y Dios hace un milagro para que ella se embarace. Y entonces le anuncia a Zacarías primero, y dice: y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Aquí tiene doble, tal vez, connotación lo que está diciendo este pasaje de la palabra del Señor. ¿Qué niño que no viene a la casa no da alegría? Yo estoy disfrutando de ser abuelo, juntamente aquí con los papás de Federico, y disfrutamos de ser abuelos. Un niño siempre trae alegría. Pero no solamente se está refiriendo a esto, se está refiriendo también al significado espiritual de que este niño va a traer a Israel. No es la alegría normal nomás de la casa. Este niño no es cualquier niño. Este es un hombre profeta. Y este es más que profeta, porque no solamente va a profetizar del Señor Jesucristo, sino que va a ver cumplirse la profecía frente a sus propios ojos. Por eso este niño es especial. Por esto este niño traerá gozo y alegría. Este es Juan el Bautista. Este es el que había sido anunciado desde antes de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá sidro ni vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjese, esto fue dicho antes del nacimiento de Juan el Bautista, y ahora Juan estaba en la cárcel. Pero el propósito para el cual Juan había venido se estaba cumpliendo. Pero aquí no está diciendo que va a estar en la cárcel. Hay ciertas cosas que Dios no nos quiere mostrar o no muestra en la Escritura de lo que le va a pasar a la persona. Pero está claramente dicho que el rol de Juan era que va a ser un hombre santo, que va a ser lleno del Espíritu Santo, que va a predicar para la conversión de Israel, que va a predicar con el poder de Elías, que va a predicar reconciliación, que va a ser el precursor del Señor Jesucristo. Todo esto estaba profetizado en la palabra de Dios, y el ángel le habló a la mamá de Juan. Y ahora vemos a Juan en la cárcel, después de haber cumplido el rol que tenía que cumplir. Él estaba predicando en el desierto, tenía una ropa de piel de camello y un cinturón de cuero al estilo de Elías, al estilo de como eran los profetas en el Antiguo Testamento. Si bien Marcos no nos habla de los detalles del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas sí lo hace. Y con todo detalle, pues quiere documentar históricamente los documentos precedentes a la venida del Señor Jesucristo, y lo hace desde su nacimiento. Su nacimiento, hermanos, está relacionado con el final de su misión en la tierra, como el precursor del Señor Jesucristo. Para esto nació Juan. Ahora Juan está encarcelado y pronto será decapitado, porque la esposa de Herodes no está contenta con Juan. Aunque Juan ya no dice nada en la cárcel, pero su presencia le molesta porque le hace recuerdo de lo mal que está obrando. Entonces, Juan tiene que desaparecer para que ella pueda dormir tranquila. Así que luego muere Juan. No vamos a ver el día de hoy esto. Pero Mateo nos amplía un poco más diciendo que el Señor fue a Galilea y dejó Nazaret. Dice que de Judea, donde estaba el Señor, se movió hacia Galilea, que está al norte, del sur hacia el norte va. Y Nazaret está en Galilea, es una ciudad en Galilea, ahí es donde creció el Señor. Y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, habitó en Capernaum, que es una ciudad también a la orilla del mar,
ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Galilea fue parte de la provincia romana de Judea, pero dentro de Galilea, en este texto nos habla acerca de que estaba Nazaret, aunque no nos dice por qué el Señor Jesús dejó Nazaret, donde había crecido, para irse a Capernaum, que es una ciudad a las orillas del mar de Galilea. Por otra parte, Mateo puntualiza lo que dice Isaías 9, 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa profecía se cumple cuando el Señor va a Galilea, está en Nazaret, y de Nazaret se va a vivir a Capernaum. El hecho de que el Señor va a Capernaum es el cumplimiento también de la profecía. Esto es lo que está diciendo Mateo, y esto es lo que está diciendo Isaías hace mucho tiempo. O sea que su vida en Capernaum estaba profetizada. La Escritura no se puede quebrantar, pues tenía que cumplirse la Escritura, y así fue. Y por otra parte, Lucas nos da detalles adicionales sobre el inicio del ministerio del Señor. O sea, no fue un inicio casual el inicio del ministerio del Señor. Fue algo que Juan finalizó su ministerio, ahora el Señor estaba empezando su ministerio, y tiene cierta lógica todo lo que Él hace. Tiene lógica. Y Lucas nos afirma un poco más. Lucas afirma que el Señor fue en el poder del Espíritu Santo. Dice así: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu a Galilea, y se difundió, dice, su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Uno de los detalles adicionales que Lucas aquí nos muestra es: observa que el Señor Jesucristo fue en el poder del Espíritu Santo, y está siempre presente la idea de la Trinidad allá, y este texto nos dice que su fama se difundió por toda la tierra. Es una forma hiperbólica de decir que se conoció en todas partes del mundo conocido desde entonces la fama del Señor Jesucristo, por las cosas que Él hacía, por los milagros que Él obraba, por la enseñanza que daba. Pero Lucas no nos da más detalles respecto de la razón por la que dejó Nazaret. Pero como hemos visto, Marcos y como Mateo, que fue a Galilea, y Mateo nos dice que dejó Nazaret, y en este caso Lucas nos cuenta la razón, y está en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30, y esta es la razón por la que se va de Nazaret. Dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, al predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído y que se ha visto, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado, sino a Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue.
Esa fue la razón por la que se fue de Nazaret. ¿Por qué? Entró a la sinagoga, abrió el libro de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Leyó Isaías y les dijo: esta profecía acaba de cumplirse frente a sus ojos. Les está diciendo: yo soy el Mesías prometido. Yo soy el Hijo de Dios. Y entonces todos sabían, daban buen testimonio de él, porque habían escuchado las cosas que había hecho en Capernaum. Pero ahora ellos querían que haga también milagros en su tierra. Y dicen: pero muchos tiempo, ¿y por qué Jesús se ha negado de hacer milagros? ¿Por qué no ha querido hacer milagros en Nazaret? ¿Por qué ha hecho milagros en todo lado, pero no ha hecho milagros en Nazaret? Es la misma razón por la cual el Señor no multiplicó los panes cuando le tentó el diablo. Estaba de hambre el Señor. Y le dijo: tú puedes convertir estas piedras en pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios quiere que haya pan, va a haber pan. Pero yo no voy a desobedecer a Dios y voy a hacer una cosa que Dios no quiere que haga. De la misma manera, esperaba Dios que los de Nazaret creyeran en Cristo por la fe. Ya habían visto muchos milagros alrededor de ellos. No necesitaban una prueba adicional más para creer. Nazaret es la muestra de aquellos que escuchan y saben el testimonio de Cristo, pero no quieren creer. Eso se llama incredulidad. Aquellos que, a pesar de haber escuchado y haber visto la evidencia, todavía no quieren creer en el Señor Jesucristo. Eso se llama incredulidad. Y por eso el Señor se fue, porque el Señor Dios no había decretado que ningún milagro va a pasar en Nazaret. Esperaba que ellos crean por la fe en Cristo Jesús. ¿Acaso no es lo mismo en nuestras vidas el día de hoy? Muchos dicen: pero ¿por qué no ha hecho milagros Cristo para que todos le crean? Justamente porque Él quiere que creamos por la fe. Y Dios es el que decide si se va a hacer o no se va a hacer. Así que el Señor entiende que sus coterráneos quieren ver que haga sanidades, milagros, como hizo en otros lugares. Y así como hemos hablado, no era el tiempo del Señor para esto. El Señor esperaba que creyeran por la fe. Se ve que ellos querían señales, pero Dios no hace lo que el hombre quiere. Él tiene sus planes y sus propósitos, y todo se ajustará a esto. He hablado en mi vida con muchas personas. Dicen: saben que yo quiero creer en Dios, pero que me hagan un milagrito y voy a creer en Dios, pastor. Seguro yo voy a ir cada domingo a la iglesia. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos. Si quieres creer en Dios, tienes que creer por fe, porque Él es Dios y Él manda. No hay manera que tú le puedas proponer una cosa a Dios. Muy poca cosa somos para proponerle algo a Dios. Dios es Dios, todopoderoso en el universo. Dios no tenía planes de hacer señales en Nazaret, y el Señor se los dice, y les menciona ejemplos. Les dice: en el tiempo de la viuda, en ningún otro lugar ha hecho un milagro, sino en la viuda de Sarepta. Así que, si el Señor no quiere, no va a haber milagros en Nazaret. Digan lo que digan, no va a haber milagros aquí. Solamente ha elegido Sarepta para hacer ese milagro. Y les menciona también de Naamán. Había muchos leprosos en ese tiempo, pero Dios solamente ha curado a Naamán. ¿Por qué? Porque Dios quiere curar solo a Naamán. ¿Y quién le puede decir a quién más puede curar? Nadie. En otras palabras está diciendo: no te puedes resistir a lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios no te quiere dar, no le puedes pedir. Lo que Dios te quiere dar, te va a dar. Y cuando recibas, no digas: oh, qué suerte he tenido. Dale gracias a Dios. Porque no es la suerte que te ha traído. O qué casualidad que me ha tocado. No suceden esas cosas. No hay cosa que nosotros tenemos que Dios no nos haya dado. Otra cosa es que no reconocemos que Dios nos da, porque no creemos en Él. Y aquí está hablando exactamente este pasaje, acerca de que Dios, cuando no quiere hacer un milagro en un lugar, no va a hacer. Pues no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no quiere. Es como cuando un hijo le pregunta a su papá: papi, ¿por qué esto? Yo quiero esto. El papá le va a decir: bueno, yo no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque no quiero nada más. Soy papá y decido. O sea, no hay razón para no querer. Si el papá no quiere, no quiere. No le puedes cambiar su posición. ¿Por qué no quieres? Porque soy papá, nada más.
Es mi voluntad. ¿Verdad? Hermanos, no se le puede pedir a Dios lo que Él no nos quiere dar. O sea, cuando Marcos en el versículo 14 dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, es que el Señor inició su ministerio presentándose como el Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento. Y la misma gente de su pueblo de Nazaret no le creyó a pesar de los testimonios de muchos. Esto tiene muchas implicaciones. La última parte de este verso dice que predicaba el evangelio del reino de Dios. Entonces el reino de Dios empieza con la manifestación del Señor Jesucristo, como el Mesías prometido, y no solamente a Israel, sino al mundo. Dice, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué reino está hablando Jesús? Si no tiene dónde recostar su cabeza, ni para comer tiene Jesús. ¿De qué reino está hablando? Ni siquiera viste bien. Mira, ¿de qué reino está hablando Jesús? ¿Rey? ¿Acaso los reyes andan como Jesús? Cuando le preguntan, maestro, muéstranos dónde vives, él dice, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ven, ¿qué rey es este rey que no tiene nada en el sentido material? Estaba hablando de su reino espiritual. Si bien Jesucristo, hombre, vivió en la pobreza, siendo Dios, es creador de todo. Juan lo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, Dios 100%. Pero ¿de qué reino está hablando? No parece que está viniendo a reinar por lo que le ves de afuera. Está hablando de su reino espiritual. Porque en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, el hombre decidió desobedecer a Dios. Y entonces su naturaleza y la de él cayó en pecado para siempre y se apartó de Dios. Y necesita a alguien que le haga volver a Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Si bien el mundo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, los títulos le pertenecen a Dios, el sistema del mundo lo gobierna el diablo. Porque él es el que fue, en capítulo 3 de Génesis, a tentar al hombre y a la mujer. Desobedecieron y adquirieron una naturaleza caída, que lo que hace a la persona es que le hace pensar que es independiente de Dios y que no existe Dios, y le hace vivir una vida apartada de Dios. Ahora viene el Señor Jesucristo anunciando el reino. El tiempo ha llegado, se acabó. Pero para entrar al reino de Dios, para librarse del pecado de la caída, la persona tiene que arrepentirse y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otra manera. Y este es el mensaje que el Señor predicaba. Arrepentidos. El tiempo ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. Todo le pertenece a Jesús. Pero Él quiere tu corazón, pero Él no quiere la fuerza. Quiere que tú decidas por la fe ser su hijo. Que te des cuenta que en tu vida influencia el pecado de la caída que te hace separarte de Dios, pero viniendo a Cristo, arrepintiéndose, creyendo que Él es el Hijo de Dios, podrás entrar al reino de Dios. En retrospectiva, Juan vino a anunciar al Señor Jesucristo. El anunciamiento de su nacimiento fue así. Ahora el Señor empezaba su ministerio. El nacimiento y la vida de Juan y su ministerio habían llegado y estaban llegando a su fin. Juan estaba en la cárcel y el Señor empieza su ministerio. Se va a Galilea, va a Nazaret. En Nazaret se declara el Mesías, leyendo la misma escritura que él mismo había inspirado. Su pueblo no le cree. Les explica por qué no hace milagros Jesús y se va. Su pueblo le quiere matar, deja Nazaret y se va a Capernaum. Y allá vive el Señor. Y Juan ya estaba finalizando su ministerio. Era tiempo de empezar la predicación del reino, porque Juan estaba teniendo un buen final. Y el Señor Jesucristo estaba teniendo un buen inicio. Era el buen final de Juan y era el buen final, el buen inicio del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces nos toca menguar en nuestra vida? Como decía Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, en mi propia vida
me he dado cuenta que tengo que menguar, especialmente cuando los hijos se hacen mayores. Antes yo hacía los schedules de todo lo que van a hacer, ¿verdad? Todo, esto, todo. Yo era el que mandaba. Pero ahora ajusto mi schedule al schedule de ellos. Me ha tocado menguar. A veces las mamás, cuando los hijos se casan, y los papás, cuando los hijos se casan, no entienden que les ha tocado menguar. Ahora ya no son papá, mamá, suegro, suegra. Hay medio que no les gusta, ¿verdad? Porque no hay muy buena connotación de la palabra suegro. A mi suegra no le gustaba que le diga suegra, porque no tiene muy buena connotación. Tantos chistes hacen de las suegras. Y de los suegros no tanto, no sé por qué será. Pero hermanos, nos toca a veces el tiempo de menguar. A veces eso no entendemos. Nuestro ministerio a veces como papás tiene que menguar para empezar como nosotros, ministerio de abuelos. ¿Qué le parece? A veces es diferente. A veces nuestro ministerio como hijos tiene que menguar para ser adultos ahora, responder como adultos. Hermanos, esta forma de transición, puedo llamar, entre Juan y el Señor Jesucristo nos enseña mucho en nuestra vida. Hay cosas que cumplen su rol en la vida. Hay ministerios que cumplen su rol y empiezan otros. Hermanos, por eso mirando en retrospectiva otra vez, Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y nosotros debiéramos menguar en nuestra propia vida para que Cristo se vea en nosotros. Es necesario que usted vea menos de lo que yo soy, más lo que Cristo es en mí. Eso quiere decir que más del carácter del Señor en su vida. Que se vea menos de lo que usted es, que se vea más del carácter del Señor, que se vea más bondad en su vida, que se vea más templanza en su vida, que se vea más paciencia en su vida, más benignidad en su vida. Porque esos son los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Así que estamos llamados nosotros, hermanos, a menguar nosotros mismos, para que Cristo se vea en nosotros, así como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, en mí se ve Cristo. Hay ciertas cositas que de mí no te van a gustar, pero hay cositas que se ven de Cristo en mi vida que sí te van a gustar. Y esto es lo que está hablando la palabra del Señor. Después de que Juan fue encarcelado, versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Al encarcelamiento de Juan, el Señor inicia su ministerio predicando la buena noticia del reino de Dios. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía. El reino de Dios se ha inaugurado. Para entrar a él se requiere arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Juan finaliza su ministerio y el Señor Jesucristo inicia el suyo. El creyente sobreedifica en el trabajo de sus antecesores. Hermanos, nosotros como creyentes aprendemos esto del ejemplo del Señor. El Señor no ha dicho, lo que ha hecho Juan no sirve, todo lo que yo hago, eso sirve. El apóstol Pablo nos ha enseñado también que unos edifican y otros sobreedifican también, justamente basado en las enseñanzas del Señor. Por eso nosotros como creyentes tenemos que sobreedificar en la vida sobre lo que otros han hecho ya en la vida de los creyentes. Qué alegría, hermanos, en mi vida cuando yo he ido al seminario a estudiar la palabra del Señor. Los hermanos que me han enseñado en el seminario han sobreedificado sobre lo que ya tenía en mi vida. Y les doy gracias a ellos porque me han enseñado la palabra del Señor. Hermanos, los creyentes sobreedificamos en la vida de aquellos que han sido antes que nosotros. El versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo ha llegado. Por eso dice este versículo que el mensaje del Señor era también de arrepentimiento, pero diferente al de Juan, que era el bautismo por arrepentimiento para prepararse para recibir al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
el Señor estaba predicando el arrepentimiento para entrar al reino de Dios, pero tenían que creer las buenas noticias. ¿Y qué eran las buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios se había encarnado en Belén, en la Virgen María. Dios había tomado cuerpo de hombre, 100% hombre, 100% Dios. Esa era la buena noticia. La buena noticia estaba entre ellos. Decía, arrepentíos y creed en la buena noticia. Pero ¿qué buena noticia? La buena noticia, decía el Señor, es que yo estoy aquí. Y lo dijo leyendo Isaías, yo soy el Mesías. Eso yo soy, de quien ha escrito la profecía, ese soy yo. Es la buena noticia. Pero en su pueblo no creyeron. Por eso hay ese dicho, que aquí mismo viene la Escritura, que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, viene de la Escritura eso. El Señor estaba predicando el arrepentimiento para entrar al reino de Dios, pero tenían que creer en el Evangelio, en las buenas noticias. En su lectura de Isaías 61, versículo 1 al 2, en Nazaret era el tiempo que había llegado. El Mesías al que estaban esperando había llegado y venía a resolver el problema de la caída que se registra en Génesis capítulo 3. Viendo los versículos precedentes, el Señor, que acababa de vencer la tentación sin pecar y sin pecado, vino para salvar y rescatar a la humanidad, a los que creen. Poco antes había vencido la tentación el Señor. Y ahora estaba diciendo, yo soy el Mesías prometido. Sin pecado, vino a salvar y a rescatar a la humanidad. Y la gente de su ciudad no le creyeron. No solamente es el cumplimiento en cuanto a la llegada del Mesías, sino también del reino de Dios, como está en Gálatas 4:4 y Hebreos 1:2, nos habla del reino de Dios. La pregunta es, ¿acaso Dios no reina ahora? Sí, Dios reina ahora. Él es el dueño de todas las cosas. Por eso nosotros somos mayordomos de las cosas que Él nos da. Pero tu corazón, tú debes entregarle a Dios. Él no se va a imponer, pero ha venido con la buena noticia para que le entregues tu voluntad y tu corazón a Él. Todas las cosas le pertenecen a Dios, aunque el sistema del mundo lo maneje el enemigo. Pero tu corazón tiene que rendirse a Dios, y para eso ha venido el Señor Jesucristo. En la palabra del Señor encontramos, tanto en hebreo como en griego, encontramos la palabra malhut, que habla del reino de Dios desde el principio, y la palabra basilea en griego, que habla del reino. Si pasamos el lenguaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos lo que es el concepto del reino. La doctrina del reino en las Escrituras es que Dios siempre ha querido reinar en el corazón del hombre. Y por eso ha mandado al Señor Jesucristo, y por eso dice, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Pero desde el Génesis el hombre se ha apartado del reino de Dios. Y Dios ha querido reinar en su corazón por muchas. La historia de Israel con Dios nos prueba acerca del reino de Dios. Y luego el Señor Jesucristo no es una casualidad que menciona el reino de Dios en los evangelios, y luego en el resto del Nuevo Testamento se entiende la idea del reino de Dios. Él tiene la intención de reinar en tu corazón, porque de Él es la tierra y su plenitud, todo es de Dios, pero Él quiere tu corazón. Y el mensaje es bien claro, arrepentíos y creed en el Evangelio. Para entrar en el reino de Dios hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. La buena noticia, el arrepentimiento viene de la palabra griega metaneo, que significa cambio de actitud. O sea, arrepentimiento no es pesar. A veces se confunde mucho el arrepentimiento con pesar. Pesar es solamente sentir culpa por algo y no cambiar, seguir siendo el mismo. Mucha gente dice, yo me he arrepentido. Realmente no te has arrepentido porque sigues haciendo lo mismo. Porque si te hubieras arrepentido ya no estarías haciendo lo mismo. Lo que pasa es que, como dicen en Latinoamérica, no sé, por lo menos del país de donde yo vengo, dicen, es golpearse el pecho nomás con una piedra. Eso nomás es pesar, eso no es arrepentimiento. ¿Cuántas personas viven con pesar nomás, no con arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de actitud, de estar yendo del camino malo, volverse del camino malo y empezar a ir el camino bueno. Ese arrepentimiento predicó Juan y consistentemente estaba predicando el Señor Jesucristo. Arrepentidos, vuélvete de tu mal camino, anda por el buen camino ahora. Porque si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, no vas a entrar al reino de los cielos, por más que quieras.
Hermanos, pero ¿quién nos convence a nosotros para arrepentirnos? Inicialmente el Espíritu Santo. Él nos convence de arrepentirnos. Entonces, uno tiene que responder con fe y con arrepentimiento cuando nos convence con su palabra. La buena noticia es Jesús mismo. Se tiene que creer en Él para entrar en el reino de Dios. Por eso no hay manera de entrar en el reino de Dios por méritos propios, sino por creer en el Señor Jesucristo. No hay forma de que una persona pueda entrar al reino de los cielos por méritos propios. No, es que yo soy bueno, en Navidad yo os regalo mis cosas. Yo doy mucho dinero a los filántropos, a la organización sin fines de lucro. Nadie sabe, yo nomás sé. Está bien. Pero eso no te hace acercar al cielo. Porque si no, el más millonario entraría al cielo, porque el más millonario tiene mucho dinero, puede fundar non-profits en este mundo. Y eso le haría entrar al cielo. Pero lo que Dios quiere es nuestro corazón y nuestro arrepentimiento. Y fe. No hay manera de entrar al reino de los cielos, y estas son palabras del Señor, no por méritos propios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el tiempo de la venida del Señor, del reino de Dios. Es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía. El reino de Dios se ha inaugurado, y para entrar a Él se requiere arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Es el tiempo de entrar al reino, y entrar al reino requiere arrepentimiento y fe. El creyente predica el arrepentimiento y la fe como requisitos para entrar al cielo. No es cuestión de asistir a la congregación, a la iglesia, no es cuestión de asistir a cualquier otra iglesia. El creyente predica que para ser parte de la iglesia universal y parte de una iglesia local es necesario arrepentimiento y fe en las buenas noticias, que es el Señor Jesucristo, que ha venido para librarnos del efecto de la caída de Génesis capítulo 3 y darnos salvación eterna. Hermanos, muchos no se dan cuenta por qué tienen tantos problemas en su vida. ¿Por qué no conocen al Señor? ¿Por qué no conocen la realidad de que tienen una naturaleza caída? Y que su naturaleza caída siempre les va a hacer practicar pecados que le afectan en su vida, porque el pecado tiene consecuencias. Y no le va a salir bien las cosas, porque sigue practicando bien el pecado. Pero cuando vienes a Cristo y te arrepientes, Él te toca tu corazón y te arrepientes, crees en Él, Él te perdona tus pecados. Pero pastor, yo me he convertido, pero sigo haciendo cosas. Es cierto, nuestra naturaleza sigue siendo caída, pero Él te ha declarado justo. Y al declararte justo, te ha dado derecho de entrar al reino de Dios. Y te da de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da el poder de obedecer a Dios. Así que mientras tu naturaleza pecaminosa puede tender a desobedecer a Dios, el Espíritu Santo te ayuda a obedecer a Dios. Entonces caminamos el camino de la santificación hasta que Él venga. Y esa es nuestra lucha. Por eso peregrinos somos en esta tierra, extranjeros somos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es en los cielos. Y el Señor lo dijo: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Al encarcelamiento de Juan, el Señor inicia su ministerio, predicando de la buena noticia del reino. Es el tiempo de la venida del Señor y el del reino de Dios. Es necesario arrepentirse y creer en la buena noticia. El ministerio de Juan el Bautista está por concluir. E inmediatamente el Señor inicia su ministerio, inaugurando el reino de Dios, que culminará con su segunda venida. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía. El reino de Dios se ha inaugurado, y para entrar en Él se requiere arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Juan finaliza su ministerio y el Señor Jesucristo inicia el suyo. Es el tiempo. Entrar al reino requiere arrepentimiento y fe. Hermanos, el Señor tuvo un buen inicio en su ministerio, pero Juan tuvo un buen final. Hermanos, y esto nos hace reflexionar a nosotros en nuestra vida. Hay tiempo en que vamos a tener
que finalizar. Finalicemos como Juan, bien. Si nos toca finalizar nuestra propia vida, finalicemos bien. Recuerdo bien cuando hablé con mi papi antes de que él partiera a la presencia del Señor. Hablamos, él ya tenía 91 años. Le dije, hablamos de cosas espirituales. Y dice, recuerdo los mensajes que él predicaba. Josué capítulo 24, 14, 15, eran sus favoritos. Josué 1, 8, eran sus favoritos para predicar. Y le dije, papi, ¿sabe usted, papi, que se va a encontrar con el Señor en pronto? Él dijo, sí, sé. ¿Sabe, papi? El Señor no le va a decir, usted era viejito y no podía leer la palabra de Dios. No le va a decir eso. Papi, usted tiene que pasar corriendo a la meta. ¿Ha visto esos atletas? Que es que corren 100 metros. Y en los últimos metros no miran atrás, papi. ¿Cómo pasan, papi, la meta? Corriendo. Papi, usted tiene que pasar corriendo a la meta. Queridos hermanos, a veces nos toca finalizar a nosotros. Pero finalizamos bien. ¿Amén? A veces nos toca iniciar como el Señor. Mientras otro finaliza, nosotros iniciamos. ¿Y hay cuántos que inician sus vidas incluso? Pero nosotros sabremos estimar a aquellos que estuvieron antes que nosotros y han hecho obra antes que nosotros. E iniciaremos bien y sobreedificaremos sobre lo que ellos han hecho. Así que, hermanos, por eso este sermón se titula Buen inicio y buen final. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día. Y te damos gracias por tu palabra, porque es la verdad. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, como dice en 1 Juan, que es la unción que nos enseña. Señor, te damos gracias porque nos has llamado para ser tus hijos y estamos en tu reino. Y te pedimos que aquellos que todavía no te han entregado sus vidas, no se han arrepentido, todavía no han creído en ti, no han hecho la decisión de seguirte, Señor, el día de hoy lo hagan por la convicción de tu Espíritu, no por lo que digamos nosotros, sino porque tu Espíritu auténticamente trabaja en sus corazones. Te damos gracias en este día y bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero animarle que en esta semana usted apoye a alguien que tal vez le está viendo finalizar un ciclo y le hable del Evangelio del Señor, le diga que para entrar al reino de Dios hay que arrepentirse y hay que creer en Él. Y que si usted está iniciando algo nuevo, sobreedifique sobre lo que había antes. Amén. Eso es una forma de ser un buen cristiano. Y que el Señor le bendiga esta semana y podemos darnos un abrazo de paz, hermanos, entre todos nosotros. Amén.